Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida ya al jueves, que es el último día de su primera semana educativa de este nuevo cuatrimestre. ¡Qué felicidad, chicos! Y pues bueno, echarle ganas, es el último día. Bueno chicos, si ustedes recuerdan, durante la semana estuvimos viendo diversos temas que nos dieron como esta parte introductoria a la materia de educación ambiental, que es una materia sumamente importante para crear conciencia acerca del uso adecuado de los recursos naturales. Recursos naturales que necesitamos para sobrevivir, que no son opcionales, chicos, que son sí o sí, porque son necesarios para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia. Ejemplo, ¿será que el oxígeno es necesario para que sobrevivamos? La respuesta es afirmativa. Claro que sí es necesario, si no, no podríamos respirar. Pero, ¿quién crea el oxígeno? Las plantas. ¿Y las plantas son parte de los recursos naturales que debemos cuidar? Sí. ¿Y las cuidamos? No. Si se acaban las plantas, ¿qué pasaría, chicos? Moriríamos. Entonces, varios de los recursos naturales como la flora, el agua, los animales son necesarios en nuestra vida para alimentarnos, para poder respirar, etc. Y si nos lo acabamos o lo seguimos utilizando de la manera en que lo hacemos, pues inevitablemente se van a acabar y si se acaban, morimos nosotros. Entonces es importante crear conciencia acerca del respeto y del uso racional de todos los recursos naturales, y esa conciencia la vamos a crear a través del conocimiento del medio ambiente. ¿Cómo puedo respetar? ¿Cómo puedo tener un respeto a algo que no conozco? Entonces, en esta materia vamos a conocer acerca del medio ambiente para poder tener conciencia y, obviamente, para poder respetarlo. A lo largo de las clases, pues hemos visto qué es educación ambiental, qué es el medio ambiente, cuáles son los factores que forman parte del medio ambiente. Hemos visto que dentro del medio ambiente hay distintos tipos de entornos que favorecen el desarrollo de ciertas especies. Por lo tanto, vimos los ecosistemas, vimos que hay varios tipos de ecosistemas: ecosistemas terrestres, ecosistema acuático, ecosistema mixto, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver un tema muy interesante llamado dinámica de las comunidades. Repito, el tema que veremos el día de hoy, último día de la semana educativa, es precisamente el tema de dinámica de las comunidades. ¿Qué será que es lo dinámico? ¿O a qué hará referencia el enunciado dinámica de las comunidades? Bueno, chicos, comenzamos. La dinámica de las comunidades es un término que hace referencia al cambio constante que como seres humanos y como seres que habitamos en la Tierra, como parte de la vida de la Tierra, pues tenemos. Toda la comunidad, toda la Tierra, toda la sociedad cambia constantemente. Por lo tanto, el entorno que nos rodea también va a cambiar. Si nosotros como seres humanos cambiamos, obviamente las actividades que realizamos en la Tierra cambian y por lo tanto el entorno natural cambia. Todos estamos en movimiento, en evolución, ya sea esta evolución positiva o negativa, pero estamos cambiando, chicos. Y las comunidades que forman parte del medio ambiente, como los diferentes tipos de ecosistemas que vimos que hay, también cambian. A lo largo del tiempo han cambiado. Si ustedes tienen un abuelito, una persona grande que conozcan o que sea su familiar y le preguntan: oye abuelito, ¿y cómo era acá antes? Y les va a decir: no, acá estaba lleno de árboles, podías encontrar camellos, podías encontrar venados. No, antes nosotros matábamos los venados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a veces yo platico con mi papá y me cuenta que antes en los ríos había una cantidad enorme de especies acuáticas que las podías ver a través del agua. Bueno,
etcétera, ¿no? Y hoy en día la realidad no es la misma. ¿Por qué? Porque han habido cambio en las diferentes comunidades que forman parte de nuestro medio ambiente. Muchos de esos cambios son debidos, la mayoría de hecho, de los cambios ambientales que hemos tenido son derivados de la mano del hombre, de nuestra influencia. Nosotros mismos hemos acabado con nuestra realidad. Y no es que las cosas no vayan a cambiar, claro que van a cambiar. Hay fenómenos naturales que nosotros no controlamos y que provocan cambios en el medio ambiente. Pero si aunado a ello, nosotros cometemos o realizamos acciones que lejos de ayudar al medio ambiente lo perjudiquen, pues va a estar mucho peor la cosa, ¿no? Entonces, se trata de empezar a crear conciencia. Bueno, ya sabemos qué es la dinámica de las comunidades. Es este cambio constante que como medio ambiente existe, ¿no? Esta modificación que hay de los ecosistemas por el paso del tiempo a través del tiempo, ¿no? Los ecosistemas se modifican, las comunidades cambian y por lo tanto, no sé, ecosistemas como pastizales, bosques, esteros, manglares, no son lo que hace 100 años eran, porque cambian, son dinámicos estos ecosistemas, ¿verdad? Debido a una enormidad de factores, a una enormidad de fenómenos como son incendios, huracanes, terremotos, cambian. Sin embargo, los cambios que tienen los ecosistemas, la modificación que tengan los ecosistemas por cualquier motivo que sea, se le conoce como perturbación. Ecológicamente o desde el punto de vista ecológico, a cualquier cambio que presente un ecosistema, a cualquier modificación que presente un ecosistema, le vamos a llamar perturbación. Perturbación. La palabra perturbar hace referencia a una molestia, a algo que cambia tu chip porque te está molestando. Bueno, pues estas acciones de modificación al ambiente son una molestia porque los cambian, los modifican, ¿no? Bueno, chicos, las perturbaciones que tengan lugar en el medio ambiente pueden deberse a dos motivos principales. Repito, las perturbaciones que tengan lugar en el medio ambiente pueden deberse a dos motivos principales. El primero, perturbaciones de origen natural, y el segundo, perturbaciones que tienen que ver con la mano del hombre o con acciones humanas, ¿sale? La primera perturbación puede ser de origen natural y el segundo tipo de perturbación puede ser provocado por acciones humanas, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a empezar con las perturbaciones de tipo natural. Hay fenómenos, chicos, que se conocen como fenómenos naturales que no podemos controlar, que suceden porque así está establecido, suceden porque, como les decía, al ser un mundo dinámico, pues tienen que suceder para recomodar las cosas, para que la tierra tenga como este respiro y se mueva, etc. Son fenómenos, los fenómenos naturales, fenómenos que no podemos controlar, chicos, que ya la tecnología ha avanzado tanto, hemos avanzado tanto tecnológicamente las sociedades humanas, que ya podemos predecir algunos fenómenos, ¿no? Como por ejemplo los huracanes. De alguna manera los huracanes ya los podemos predecir, ¿no? Los terremotos también, con segundos antes que suenan las alarmas, pero ya los podemos predecir. Sin embargo, poder predecirlos no quiere decir que podamos evitarlos. Los fenómenos naturales no son porque queramos o porque nos gusten, suceden aún en contra de nuestra voluntad y no podemos evitarlos por ninguna razón. Estos fenómenos naturales pueden ser terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, tormentas, etc. Fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales, debido a su gravedad y a su impacto, muchas veces pueden dañar el medio ambiente, pueden causar perturbaciones en el medio ambiente. Un ejemplo de esto es lo que sucedió, por ejemplo, con el terremoto
con los diferentes terremotos que hemos tenido en la República Mexicana. Si ustedes se dan cuenta, esos terremotos causan cambios en los ecosistemas, causan cambios en el medio ambiente y son imposibles de evitarlos. No nos vamos lejos. ¿Recuerdan ustedes cuando aquí en Chiapas, no sé si ya tenían edad para recordarlo o no, pero aquí en Chiapas hubo un suceso, un fenómeno natural que es muy recordado por todo el municipio, sobre todo en Tapachula, ¿no? Y por todo el estado. Este fenómeno fue el huracán del Están. El huracán del Están provocó la muerte de muchísimas personas, de muchísimos tapachultecos. Provocó que se fueran casas completas de todos los habitantes de Tapachula, pero también provocó cambios en el medio ambiente que nos rodea. Especies desaparecieron, los ríos se movieron, se comieron terrenos y agrandaron o tomaron otro cauce. Todo eso, chicos, que les estoy comentando, son cambios a un ecosistema, ¿no? Y por lo tanto son una perturbación, ¿no? Son una modificación del ecosistema. Este ejemplo que les di, pues es un ejemplo derivado de causas naturales, ¿no? Que tiene que ver directamente con causas naturales. Como este fenómeno, hay miles que suceden en nuestro entorno natural y que provocan perturbaciones, que provocan y modifican al ambiente. Muchos de estos fenómenos naturales son más asiduos o son más probables de suceder dependiendo de la región geográfica o de las características geográficas del lugar donde nos encontremos o donde estos se encuentren. Por ejemplo, en las costas es más probable que haya un huracán o haya una tormenta que, por ejemplo, en el norte, ¿no? En las costas es más probable que hayan huracanes o tormentas. En los bosques, por ejemplo, es más probable que haya incendios a que haya, no sé, inundaciones. Entonces, esos fenómenos naturales también obedecen a las características geográficas del entorno, ¿sale? Por ejemplo, no sé, en Chiapas no hay tantos fenómenos por, no sé, por... ¿qué les podría decir? Es que aquí en Chiapas tenemos todo cerca, entonces hay de todo, ¿no? O en la Ciudad de México. No, en la Ciudad de México no es probable que haya tantos fenómenos por tormenta, porque están en el centro del país. En cambio, en Chiapas sí, tenemos tormentas, podemos tener tsunamis, estamos en costa, podemos tener inundaciones, estamos en una zona sísmica, podemos tener terremotos. Entonces, aquí en Chiapas sí nos pasa de todo, ¿va? Chicos, bueno. Ya vimos que estas perturbaciones, estas modificaciones que sufre el medio ambiente pueden ser a causa de fenómenos naturales, como los que les acabo de mencionar, pero también puede ser, y en la mayoría de los casos es por esta razón, acciones humanas o por la mano del hombre. Muchas veces las personas utilizamos de manera irracional y de manera indiscriminada aquellos elementos que nos rodean y que forman parte del medio ambiente. Eso provoca que de alguna manera causemos la modificación de los ecosistemas. Un ejemplo de esto es la caza indiscriminada. Por ejemplo, en los mares, los huevos de las tortugas se extraen o las propias tortugas se matan de manera indiscriminada para venderlas como alimento, porque aparte es un alimento muy demandado y muy caro, se vende muy caro, ¿verdad? Y es un alimento muy demandado, pero además es un alimento ilegal, no se puede vender, no se pueden consumir las tortugas y los huevos de las tortugas, porque forman parte de las especies en peligro de extinción. ¿Y por qué creen que esas especies están en peligro de extinción? Cuéntenme ustedes. Pues obvio, esas especies se encuentran en peligro de extinción porque nosotros mismos nos hemos encargado de terminar con ellas a través de acciones como caza indiscriminada, como cazarlas sin importarnos nada, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de actividades que llevamos a cabo que provocan perturbaciones en los ecosistemas, cambios en los ecosistemas. En China
me voy a ir un poquito en el ámbito internacional porque el cuidado del medio ambiente obviamente nos debe preocupar en el ámbito local, pero a nivel internacional también, porque todo repercute en todo, ¿ok? En China se encargan de cazar, como no tienen idea, indiscriminadamente, violentamente a los delfines, ¿no? Los delfines son cazados como ustedes no tienen una idea. Los delfines, chicos, se han cazado tanto que son una especie de peligro en extinción de China, ¿no? Y de alguna manera están cambiando el ecosistema acuático, el ecosistema marítimo, ¿no? ¿A través de qué? De la acción de la mano del hombre. La tala de árboles, los incendios que muchas veces son provocados por las colillas de cigarro que dejamos en un picnic, porque prendimos un cerillo y se nos hizo fácil tirarlo al pasto. Cuando el pasto es seco, pues se enciende de volada y provoca incendios de miles y miles de hectáreas que muchas veces son difíciles de controlar, como los incendios que sucedieron en Australia en el año pasado, ¿no? Estos incendios, chicos, por ejemplo, son un claro ejemplo de perturbaciones realizadas por la actividad humana gravísimas, que no solamente provocan cambios en el medio ambiente local, sino cambios en el medio ambiente de todo el mundo. ¿Qué pasó? Pues hubo incendios, muchos dicen que por el descuido tal vez de las personas, como las plantas de Australia o de ese bosque eran muy secos, pues provocó un incendio que se fue extendiendo hasta alcanzar miles de kilómetros de bosque. ¿Qué provocó, chicos? Provocó la muerte de personas, pero también provocó la muerte de especies, de flora y de fauna. Millones de especies de flora y de fauna murieron, se perdieron. Causó esta pérdida una perturbación al medio ambiente, una modificación del medio ambiente que conocemos. Y pues por ende eso causa problemas ambientales gravísimos. Bueno, chicos, ya les di ejemplos ahí de perturbaciones de naturaleza humana y de fenómenos naturales, ¿ok? Bueno, después de una perturbación, después de que hay un cambio, una modificación en un ecosistema, ya sea por mano del hombre, ya sea por un fenómeno natural, ocurre un proceso que se llama sucesión ecológica. Repito, después de una perturbación que ocurre ya sea por mano del hombre o por un fenómeno natural, ocurre un proceso que se llama sucesión ecológica. ¿A qué hace referencia la sucesión ecológica? La sucesión ecológica, como su nombre lo dice, es sustituir la ecología, sustituir el entorno medioambiental, se sustituye. De tal manera que la sucesión ecológica hace referencia a una serie de cambios que ocurren en un ecosistema o que ocurren en los ecosistemas, que tiene que ver con la composición de sus especies a través del tiempo, ¿sale? La sucesión ecológica, por lo tanto, va a ser un conjunto, una serie de cambios que ocurren en un ecosistema que tiene que ver con la composición de los elementos y de las especies que viven en el mismo y que ocurre a través del tiempo, ¿no? La sucesión ecológica puede ser de dos formas: sucesión ecológica primaria y sucesión ecológica secundaria. La sucesión ecológica primaria ocurre cuando ha habido una perturbación muy grande en el ecosistema, de tal manera que todas las especies que habitaban de manera primogénea, es decir, que habitaban primero a ese ecosistema, han desaparecido. O bien que el ecosistema sea totalmente nuevo, se acabe de formar y la empiecen a poblar especies pioneras, ¿no? Repito, una vez que ha concluido una perturbación, ocurre un fenómeno que se llama sucesión ecológica. Este fenómeno de sucesión hace referencia al proceso a través del cual los ecosistemas se modifican, sobre todo en la composición de las especies, y sucede en un lapso de tiempo a través del tiempo. La sucesión ecológica puede ser primaria o secundaria. Va a ser primaria cuando un ecosistema ha sufrido una perturbación, un daño, una modificación
tan grave que todas las especies que habitaban originalmente ese ecosistema han desaparecido. Han desaparecido todas las especies, por lo tanto el ecosistema queda como un ecosistema inerte, un ecosistema sin vida que es susceptible de volverse a poblar por especies nuevas a través del tiempo, ¿sale? O bien que sea un ecosistema que se acaba de formar, como sucede cuando hay incendios, por ejemplo. Cuando hay incendios, lo que sucedió en Australia, cuando hay incendio de algún bosque y el incendio es tan grave y el incendio tiene una perturbación tan enorme, pues acaba con todo ese ecosistema, lo deja seco, lo deja inerte. Y entonces es ahí cuando hay una sucesión primaria. ¿Por qué? Porque todas las especies y todos los elementos que formaban un ecosistema de manera original desaparecen, se van. Entonces ese ecosistema es susceptible de convertirse en otro ecosistema, es decir, de que otras especies lo empiecen a poblar. Hagan de cuenta que es un borrón y cuenta nueva, ¿sale? Se borra todo lo que había, todo el ecosistema y empieza uno nuevo, que puede durar cientos de años para su formación. Les decía que esto ocurre sobre todo en incendios. Cuando el incendio es muy fuerte, no solamente se quema la primera capa del suelo, se queman las subcapas del suelo, todas las subcapas del suelo. Y eso provoca que el suelo se vuelva inerte. Y pues obviamente que tarde mucho en recomponerse y puede tardar muchísimo tiempo en que pueda volver a haber vida en ese suelo. Entonces por eso es una sucesión primaria, porque es un borrón y cuenta nueva que puede tardar muchísimo tiempo en que se forme un ecosistema. Luego nos vamos con la sucesión secundaria. Como su nombre lo dice, es una sucesión que sí es grave, obvio, pero que no fue tan profunda. La perturbación que sufrió el ecosistema no fue tan profunda, de tal manera que dejó vivo cierta parte del ecosistema, lo que hace que el ecosistema tenga oportunidad de regenerarse, de volverse a formar, ¿verdad? Quedan algunas especies, algunos elementos del ecosistema vivos y pues se pueden volver a reproducir. Se le conoce como pioneras porque se puede volver a reproducir y empezar a colonizar, a poblar el ecosistema, ¿sale? Esto ocurre sobre todo cuando hay, por ejemplo, huracanes, inundaciones. Los huracanes o las inundaciones tal vez pueden destruir una parte de un ecosistema, pero el ecosistema, como no se destruyó por completo, o como los elementos que lo forman no se destruyeron por completo, es susceptible de volver a formarse, es susceptible de volver a iniciar si quedaron especies o elementos vivos y el ecosistema se puede volver a formar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase vamos a estar estudiando algunos fenómenos naturales y también algunos fenómenos que tienen que ver con la mano del hombre que han sucedido en Chiapas y que por tanto han causado perturbaciones y han causado sucesiones ecológicas, ya sea primarias o secundarias. Bueno, chicos, eso es todo el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.